Bienvenidos, este es Honorable Podcast, su análisis político de confianza. Estas son las 3 notas políticas de las que vamos a hablar en el episodio de hoy. La primera, que tiene que ver con los efectos políticos de la supuesta alianza criminal entre funcionarios del gobierno Petro y las disidencias de alias Calarcá. La segunda, lo que significa la condena contra Santiago Uribe Vélez, el hermano del expresidente Uribe. Y la tercera, la discusión que puede abrirse en Colombia sobre la obligación para que los candidatos presidenciales asistan a los debates. Yo soy Ricardo González Duque y esto es Honorable Podcast. Honorable Podcast, para que hablemos de política con ideas, sin insultos. Vamos con la primera nota de la semana, que es el nuevo escándalo en el que está metido el gobierno Petro por esa supuesta alianza criminal que conformaron un general y un funcionario del gobierno nacional para favorecer a las disidencias de alias Calarcá. Primero hablemos de lo que se sabe y lo que aún no se sabe hasta ahora de este escándalo y ya miramos los efectos políticos que hay. Miren, se sabe por un lado que la fiscalía sí incautó computadores, teléfonos, USBs, discos duros, en fin, muchos dispositivos electrónicos a las disidencias de alias Calarcá en el operativo en el que fueron detenidos en Antioquia en julio de 2024. Lo que no se sabe es por qué esa información después de 16 meses no se conocía, solo había estado en manos de una fiscal delegada en Medellín y además tampoco es muy claro por qué no había sido revelada esa información importante, relevante, valiosa a la fiscal Luz Adriana Camargo, a la fiscal general del país. Tampoco se sabe con exactitud si la información incautada en el operativo contra las disidencias es exactamente la misma que publicó Noticias Caracol en su informe del domingo pasado. El comunicado de la fiscalía dice que esa incautación se hizo, pero no confirma si el contenido de lo decomisado es igualito al del informe periodístico. Eso no lo sabemos porque es confidencial lo que tiene la fiscalía. Por otro lado, se sabe que el presidente Petro, y él mismo lo confesó, recibió información de la CIA, la agencia de inteligencia gringa, que lo alertó sobre una supuesta relación del general Huertas con un grupo criminal diferente al de alias Calarcá, que según se ha conocido sería el ELN. Pero a pesar de eso, el presidente decidió reintegrarlo al ejército sin mucha explicación. No es muy claro por qué decidió reintegrarlo. Y aunque se sabe que la CIA recoge y manipula información para desestabilizar gobiernos que son contrarios a Estados Unidos, y ahí por supuesto aplica el gobierno de Petro, no se sabe con certeza que lo publicado por Noticias Caracol tenga como fuente a la agencia gringa de inteligencia, como ha dicho Petro desde su primer trino reaccionando a esto. Por otro lado, se sabe también que el presidente conoce muy bien a este general Huertas y al funcionario Wilmar Mejía, a los que salió a defender en medio de este escándalo y de quienes dice le han ayudado a identificar a corruptos dentro del ejército. Y eso que los respalde es muy llamativo porque a otros funcionarios señalados de corrupción en su gobierno, Petro los ha dejado más bien solos y no los ha defendido como hace con estos. Y se sabe además que el presidente Petro, durante el Consejo de Ministros de esa semana, pidió un examen forense para que se determinen si son verdaderos los chats mencionados en el noticiero, que es un giro pequeño frente a esa primera declaración que él había dado, que llevaría a pensar que ya tiene dudas de que los chats sean falsos, como dijo en esa primera reacción que tuvo al tema. Esto fue lo que dijo el presidente en ese Consejo de Ministros. El tema de lo que acaba de sacar Caracol, sobre la que tengo muchas dudas, hemos decidido que se haga, ojalá, un examen forense, de informática forense a los chats, que la DIJÍN entrega a la Fiscalía de Antioquia, que no a la Fiscalía General, espero que sea la Fiscalía General, y sepamos la verdad, con un aval de informática forense de la Fiscalía, que es la entidad que puede hacer eso. De acuerdo a eso, tomaré decisiones. Además, para exculpar a Wilmar Mejía, el presidente Petro está mezclando lo publicado por Noticias Caracol con un audio publicado por el periódico El Tiempo sobre Mejía, que resultó siendo otra persona. Pero lo cierto es que ambas revelaciones son diferentes y el desmentido del periódico, que claro que se equivocó publicando algo sin confirmar, sin estar seguro, pues no tumba la denuncia del noticiero de Caracol Televisión. Por otro lado, miren, se sabe que tanto el general como el funcionario han dado explicaciones en comunicados
comunicados y entrevistas para negar las 4 acusaciones más graves de esta supuesta alianza criminal. Una, que le daban información a las disidencias. Otra, que promovieron pactos de no agresión con el ejército. La otra, que le dieron armas a la gente de alias Calarcá. Y la última, que propusieron crear operaciones de seguridad fachada a estas disidencias de las FARC. No se sabe cuál de esas 4 es más grave. Todas son muy graves, por lo que Wilmar Mejía en varias entrevistas intentó desmentir por lo menos cada una de ellas. Porque todo se puede constatar. Primero, no he tenido ninguna proximidad con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Ninguna. No he pedido una cita, no me he reunido con ningún servidor público ni con el superintendente de esa dirección. Segundo, no he participado en ninguna fuerza militar o de policía en reuniones en los que se traten temas operacionales de las operaciones que van a desarrollar las distintas fuerzas. Tercero, no tengo la capacidad para gestionar, movilizar, amarrar a las fuerzas militares de este país en ningún territorio de nuestro país. Esas capacidades le corresponden a cada institución. Decir eso es decir que a mí se me permite llegar a las distintas unidades militares, a participar de los espacios de planeamiento, recibir información estratégica y que con esa información estratégica yo me vaya a filtrarla. ¿Cómo me voy a ir a filtrar información de los espacios en los que yo no participo? Tampoco se sabe aún y estará por verse qué más pruebas tiene la Fiscalía de estos gravísimos hechos denunciados en los chats. La investigación deberá establecer y probar el modo, tiempo, lugar y más detalles de estas reuniones de los funcionarios del gobierno que están mencionadas en esos supuestos chats. Sin embargo, según la información publicada por Noticias Caracol, se sabe que varios miembros de las disidencias de Calarcá en muchas regiones del país confirmaron los encuentros con los involucrados en el escándalo. Es decir, lo que dice Caracol Televisión es que no solamente son los chats, sino que los mismos miembros de estas disidencias confirman esos acercamientos. A pesar de eso, otro de los argumentos de Wilmar Mejía en su defensa es que el hecho de que él aparezca mencionado en las transcripciones de los chats, pues no significa que sea cierto que él tenía una alianza criminal con ese grupo de las disidencias, como lo dice en esta otra entrevista. Y es una situación muy típica de las estructuras de los grupos armados ilegales, mencionar a funcionarios públicos en sus dispositivos que corren el riesgo de ser incautados por varias razones. Yo se lo recuerdo. Una de ellas es proteger a sus verdaderos contactos. Otra de ellas es inflar su influencia. Otra de ellas es desinformar a sus propias bases. Otra de ellas es justificar movimientos internos. Y otra de ellas, y quizá las más peligrosas, que se da en el marco de las campañas de información y desinformación, es generar confusión entre los organismos del Estado. La sola mención, y ustedes lo saben como periodistas, la sola mención en archivos incautados no constituye prueba de reunión o de contacto. Lo otro que se sabe además en este escándalo es que desde la época de Duque las fuerzas militares están politizadas y que por cuenta de eso ahora hay una guerra interna entre aliados de ese gobierno y los que se han alineado con Petro. Lo que no se sabe es justamente quiénes serían esos otros generales y miembros de las fuerzas militares quienes supuestamente estarían detrás de este complot que denuncian el presidente y los involucrados. Tanto el general como el funcionario Mejía hablan del tema, pero no especifican quiénes son esos otros miembros de las fuerzas militares ahí involucrados. Y se sabe que Wilmar Mejía, que era un viejo conocido del petrismo, pues se fue ganando la confianza de a poco del presidente pasando información de manera informal antes de que fuera funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia. Lo que no se sabe muy claramente es cómo obtuvo esa información previamente y cómo finalmente terminaron designándolo a él como agente y después como director de inteligencia de la DNI. Pero ya que tenemos
tengamos más o menos claro el rompecabezas de lo que hay hasta ahora, hablemos de los efectos políticos de esta que es la noticia de la semana en Colombia. Por supuesto, los candidatos y partidos que se oponen al presidente Petro han querido sacar todo el provecho de esta revelación, pero mi percepción es que la sociedad colombiana está tan claramente fragmentada, digamos en 4, que este escándalo no va a mover prácticamente a nadie de su posición. Mire, están aquellos que rechazan a Petro desde siempre porque sí. Están los segundos, que son aquellos que rechazan a Petro pero no quieren volver a los gobiernos y líderes del pasado. La tercera fragmentación es de aquellos que apoyan en algunas cosas a Petro y en otras no, pero que independientemente de eso no quieren volver al pasado. Y la última está integrada por aquellos que respaldan a Petro pase lo que pase. Y creo que casi nadie se va a mover de sus posiciones políticas porque esta revelación realmente no afecta la vida diaria de las personas. Es decir, lo que les digo, aquellos que rechazan siempre a Petro lo van a seguir rechazando. Los que lo rechazan normalmente pero no quieren volver al pasado, pues van a asumir esa posición para las elecciones. Y es que es probable que algunos cuantos colombianos que sí hayan sido víctimas directas de las disidencias de Calarcá, pues sí puedan sentir una indignación más directa porque supuestamente el gobierno esté aliado con este grupo criminal, pero eso es realmente un número mínimo. La afectación en la vida diaria del colombiano por cuenta de este escándalo es muy poca. Sin duda, a pesar de lo escandaloso que suena lo publicado por Noticias Caracol, esto está lejos de ser un tema de alto impacto social para la gente, como sí lo fue, por ejemplo, la reforma laboral, que benefició directamente a una gran cantidad, a millones de colombianos, o como lo podría ser la reforma pensional si es aprobado, o como incluso, en un número menor, pero sí se está viendo ese impacto, lo ha sido la reforma agraria. Y a ese impacto social directo es el que le ha apostado todo este tiempo el gobierno del presidente Petro para mantener su popularidad y seguramente para intentar poner el presidente el próximo año. El resto simplemente son noticias que para el colombiano del común simplemente van y vienen en medio de este ruido de noticias que hay todos los días en Colombia. Mucha atención, después de casi un año de rastreo, análisis de archivos y cotejo de fuentes, la unidad investigativa de Noticias Caracol logró armar un complejo rompecabezas en el que quedaría en evidencia un escandaloso vínculo entre jefes de las disidencias con un general del ejército y un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia. En los archivos hay chats, correos, cartas, fotos y otras pruebas de una cercanía muy detallada de las disidencias de alias Calarcá con quien hoy es el jefe del Comando de Personal del Ejército Nacional, el general Juan Miguel Huertas. Y justamente en ese universo de noticias que van y vienen, pues esta publicación es vista en un grueso sector de la población como un episodio más del desprestigio de los medios de comunicación tradicionales, lo que ha llevado a que por estos días, desde por supuesto un sector afín al gobierno del presidente Petro, se volviera a alimentar esa tendencia en redes sociales llamada Caracol miente. Además porque han sido varias las noticias que ha publicado el noticiero y que al gobierno Petro, desde el gobierno Petro la han sentido como una afrenta, una agresión en su contra. Acuérdense, el gobierno Petro se ha visto afectado, o el candidato Petro en ese momento, por publicaciones, por ejemplo, del supuesto pacto de la picota, cuando afirmaron desde Caracol que un general chavista había acusado a Petro de ser financiado por el régimen venezolano, lo que no resultó siendo confirmado, cuando relacionaron al presidente con un narco de Casanare, y recientemente cuando afirmaron que billonarias deudas a los hospitales eran del gobierno, cuando en realidad eran de la CPS. Así que está por verse cómo crece este escándalo, qué nivel de involucramiento tiene finalmente el presidente en la acusación directa de que el gobierno está favoreciendo a las disidencias de Calarcá y qué decisión toma frente a estos involucrados que por lo menos ya fueron suspendidos por la Procuraduría. Pero salvo que aparezca una prueba una prueba contundente contra el presidente por este caso, dudo realmente mucho que esto vaya a tener un efecto político considerable frente a la influencia de Petro en las elecciones del próximo año. La segunda nota es por lo que significa la condena al hermano del expresidente Uribe por hacer parte del grupo paramilitar de los 12 apóstoles de Antioquia. Bueno, más que hacer parte,
por haberlos fundado y dirigido. Y es que la decisión la tomó el Tribunal Superior de Antioquia, que terminó tumbando la sentencia que había absuelto hace exactamente un año al hermano menor del expresidente, a Santiago Uribe Vélez. La condena contra el ganadero es a 28 años y 4 meses de prisión y es por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y conformación de grupos paramilitares. Sin embargo, esta condena contra Uribe Vélez también será revisada por la Corte Suprema de Justicia, al igual que el caso de su hermano expresidente. Según lo que dice el tribunal, Santiago Uribe, abro comillas, conformó y dirigió un grupo armado ilegal que desde la Hacienda La Carolina, una de las tantas haciendas que tienen los Uribe Vélez, y aquí vuelvo a abrir comillas, llevó a cabo un plan para asesinar y exterminar de forma sistemática a personas consideradas como indeseables, así como suena de escandaloso y de macabro. El grupo del que habla es el bautizado como los 12 Apóstoles, sobre el cual una de las principales y máximas investigadoras ha sido la periodista Olga Bear, que terminó publicando un libro del mismo nombre. Esta semana, justamente al conocerse la condena, ella recordó así el porqué de este grupo, los 12 Apóstoles, por qué fue bautizado así. El comienzo es como muchas cosas aquí en Colombia, que es medio espontáneo, un grupo de limpieza social que se dedica a asesinar a pequeños comerciantes de menudeo, de marihuana y de algunas otras sustancias indeseables por ahí, pero todo empieza a tomar forma pues debido, entre otras, a las características de lo que está sucediendo en el país. Hablemos de ese contexto de comienzos de los años 90, cuando hay un proceso de unificación y de especialización, de profesionalización, por llamarlo de alguna manera, del paramilitarismo en Colombia. Entonces, la zona, por supuesto, como muchas otras del país, pues comienza a tener dificultades porque los ganaderos empiezan a sufrir extorsión, secuestro y demás. Y pues llega la bellísima idea de empezar a estructurar de una manera mucho más profesional a este grupo de criminales que están asesinando selectivamente a esos, entre comillas, indeseables. Y bueno, después, con el paso del tiempo, nos damos cuenta, o se dan cuenta algunas autoridades, de que al mando, a la cabeza de todo esto, pues hay una persona que, si bien es cierto, no tiene una gran importancia política, su hermano sí la tiene. Y es nada más y nada menos que Santiago Uribe Vélez. Y este proceso de estructuración, se preguntará al público, ¿por qué termina convirtiéndose en un grupo paramilitar conocido como los 12 Apóstoles? Y es porque el cura párroco de la iglesia Santa Bárbara, que es una de parroquias de la zona central urbana de Yarumal, el padre Palacios, pues empieza a prestar sus servicios al grupo paramilitar de una manera que a mí me parece trágica, de una manera que me parece incomprensible. Y es que en la mañana recibe las confesiones y en la tarde va y se sienta frente a una copita de aguardiente con el sicario, principalmente de pelo de chonta, pero con el que corresponda en una de las tiendas del pueblo, y le empieza a soplar qué es lo que dijo bajo el secreto de la confesión esa persona con quien habló en la mañana. Y 1 o 2 días después, o esa misma noche, podría haber sido esa persona que en la mañana se confesó, aparece muerta. Entonces empezaron a hablar de los discípulos del cura, y de ahí viene el nombre de los 12 Apóstoles. La historia de estos asesinatos cometidos por los paramilitares es realmente macabra y da cuenta de las alianzas entre políticos de derecha, la iglesia, los ganaderos y sicarios para hacer lo que ellos consideraban, entre comillas, limpieza social contra personas, entre comillas, indeseables. Pero si miramos el impacto que esos hechos tienen después de 30 años en el país, el resultado podría ser muy similar al que ya les estaba contando de los efectos del escándalo de la semana del
gobierno Petro. Las posiciones prácticamente no se van a mover, los uribistas no van a dejar de serlo y los antiuribistas lo serán más tras esta condena contra el hermano del expresidente. Sin embargo, no se puede ignorar el duro golpe que esto significa para el entorno más cercano a Álvaro Uribe. Quizá después de la condena decidida por la jueza Sandra Heredia el 28 de julio contra el expresidente en primera instancia, esta condena contra Santiago Uribe confirma un secreto a voces, que es el vínculo de esta familia con el paramilitarismo. Es decir, lo que pasó con la condena a Uribe fue grave, pero era por otros delitos menores, y esta que toca las puertas directamente a la familia de Uribe Vélez, por supuesto que golpea y da directamente en el blanco de esa idea de la relación de los Uribe con el paramilitarismo. Y es que a pesar de que Uribe fue absuelto en segunda instancia, una decisión que recuerden va a entrar a revisión de la Corte, no se puede olvidar que todas esas jugadas ilegales que hizo el expresidente con su abogado Diego Cadena buscaban tapar y esconder la gravísima acusación de fondo que Uribe, en una de sus haciendas, ayudó a fundar el llamado Bloque Metro de los paramilitares que operó en el departamento de Antioquia. O sea, el hermano menor Santiago creó la microempresa, por decirlo así, que eran los 12 apóstoles, pero el hermano mayor terminó expandiéndola por todo el departamento. Es que miren, libros, testimonios y otras investigaciones judiciales que han quedado realmente archivadas por el poder inmenso de Uribe y sus aliados han dado cuenta desde hace muchos años de esa relación estrecha y paralela entre el crecimiento del paramilitarismo y la acumulación de poder de Álvaro Uribe. Y esta condena contra su hermano pues vuelve a poner los reflectores en esta que es una muy grave acusación. En otro episodio, recordarán ustedes, yo les había contado que la absolución al expresidente Uribe por parte del Tribunal Superior de Bogotá lo empoderaba para esta campaña que se viene de 2026 y lo ponía, digamos, de alguna manera a liderar la conformación de esa coalición antipetrista, que iba a poner un candidato para competirle a los candidatos del Frente Amplio, de la izquierda, del centro y demás. Y aunque no creo que nadie de la derecha vaya a discutir ese liderazgo del expresidente, pues sí es probable que esta condena contra su hermano pueda terminar espantando a algunos de la derecha más moderada para no estar en la misma tarima con el expresidente ya muy salpicado con el paramilitarismo. Pero eso habrá que verlo cómo se desarrolla. Lo que sí creo que queda claro es que esta condena contra su hermano le da a Álvaro Uribe nuevas razones para poner el próximo año como sea a un presidente de bolsillo que a su vez le ponga a un fiscal de bolsillo. Recuerden como lo que pasó con Francisco Barbosa en los tiempos de Iván Duque. A Uribe no solo lo persigue el proceso chiquito por la manipulación de testigos, sino que tiene que responder por otros casos más grandes y aberrantes como las masacres del Aro y La Granja cuando era gobernador de Antioquia y el asesinato del líder social Jesús María Valle. La estrategia de Uribe ha sido la misma desde que salió de la presidencia en 2010, blindarse de la justicia haciendo política. Y la tercera nota de la semana es por el debate sobre los debates, la discusión que se abre en el país sobre la obligación de que los candidatos presidenciales asistan a uno o varios debates televisados durante la campaña. Y esa posibilidad toma fuerza porque el sombrío abogado Abelardo de la Espriella, que se muestra tan valiente para hostigarnos e intimidarnos a muchos periodistas y para decir a los cuatro vientos que va a destripar a la izquierda, pues le está huyendo a los debates con los otros precandidatos. De la Espriella aparecía inicialmente en el listado de participantes del debate organizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura en un panel en el que iba a estar con Claudia López, una candidata que lo ha llamado incluso defensor de la mafia, Mauricio Cárdenas y David Luna, quienes a pesar de estar en la derecha no quieren hacer alianzas con él, y también estaban en esta lista otros como Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Sin embargo, en la última versión de la agenda de este debate terminaron apareciendo todos esos mismos candidatos, pero menos de la Espriella, quien canceló su participación que porque le habían avisado muy tarde. Y es que no es que este fuera un debate hostil para él, no era organizado por RTBC o la Universidad Nacional o lo que sea de izquierda que pueda él considerar para creer esa hostilidad y huirle. El debate era organizado por uno de los gremios que se han convertido en otro partido opositor al presidente Petro y era moderado por un analista de Red Más Noticias, un medio también cargado de antipetrismo. Así que la cobardía que muestra hoy de la Espriella es totalmente evidente,
pero es clara y es una clara estrategia para no contar sus propuestas, para no terminar desnudando su falta de preparación, de conocimiento y otras debilidades frente a otros candidatos, pero realmente no es una estrategia nueva porque ya lo han hecho otros. Por ejemplo, Uribe cuando no fue a los debates presidenciales cuando se iba a reelegir en el 2006. Duque, por ejemplo, se atemorizó en la segunda vuelta de 2018 y no aceptó debatir con Petro. Y Rodolfo Hernández también hace 4 años no fue a los últimos debates antes de la primera vuelta porque sentía que ya estaba ganando, ya iba de segundo, y tampoco fue al debate de la segunda vuelta con Petro y puso 6.000 condiciones para hacer ese debate que finalmente no se realizó. En otros países como México, en la última campaña que fue el año pasado, esa idea de los debates obligatorios se aplicó y los candidatos debieron ir por lo menos a 3 debates televisados que fueron organizados por la autoridad electoral. Por lo que ese ejemplo es lo que está llevando a que algunos quieran aterrizar esa idea a Colombia. En un proyecto de ley están buscando que quienes se inscriban como candidatos presidenciales tengan que asistir por lo menos a un debate antes de la primera vuelta y a otro en la segunda vuelta. Y la sanción por no participar implicaría varias cosas, pero principalmente 2, que pierdan parte de la financiación de su campaña y que no puedan acceder a los medios de comunicación, a todos los medios de comunicación para emitir su publicidad, que por supuesto sería un golpe importante, aunque realmente a esta norma habría que ponerle más dientes para que sea efectiva. La iniciativa dice que las campañas se deberían poner de acuerdo sobre el formato, sobre las reglas y sobre los moderadores del debate, que sería organizado técnicamente, no editorialmente, sino técnicamente por el sistema de medios públicos RTBC. Pero también dice que puede pasar que si no hay acuerdo entre las campañas sobre cómo debe ser ese debate, pues sería el CNE, el Consejo Nacional Electoral, el que lo debería terminar organizando. Miren, para ponerlo en ejemplo, podría ser un solo gran debate antes de la primera vuelta transmitido por todos los canales nacionales, en el que podría haber, por ejemplo, un periodista por cada canal de televisión o por cada emisora. Eso se podría ir definiendo, pero sí sería muy valioso. Y en la segunda vuelta sería ideal que el espacio se hiciera y se emitiera sí o sí, así solo un candidato presidencial acepte. Eso obligaría al otro a que termine aceptándolo. Todo esto se los digo para confirmarles que a mí la idea realmente me gusta, así eso implica el reto de hacer un debate con 10 o más candidatos presidenciales, aunque creo que si pensamos en la primera vuelta de Colombia podrían llegar más o menos 6 candidatos, pero lo cierto es que es poco probable que esta ley, que solo ha logrado aprobar 1 de 4 debates, termine siendo aprobada antes de la campaña del próximo año. Por eso es importante que los ciudadanos empecemos a ejercer presión para que los candidatos vayan a los debates y así evitemos que gente como de la Espriella y otros repitan la cobardía que ya tuvieron Uribe y Duque en el pasado para evadirse de estos espacios. Ya iremos viendo que seguramente habrá muchos más debates y con tantos debates se van volviendo muchos de ellos inútiles, pero ya veremos quiénes sí y quiénes no, quiénes siguen mostrando cobardía como Abelardo de la Espriella para evadir la discusión con otros candidatos. Honorable Podcast es producido por Ricardo González Duque. En @RicardoGonDuque en TikTok, Instagram, Facebook, Twitter y YouTube pueden encontrar noticias, opinión y análisis político.